Sí, Señor, amén. Gracias, nombre de Jesús. Gracias, Señor. Pueden tomar su lugar, hermano. Gloria a Dios. Vamos a hablar un poco sobre. Decía el versículo 10, hermanos. Dice: dos hombres, ¿verdad? Subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Dice que dos hombres, dos tipos de hombres, y lo que veo ahí, hermano, es que eran totalmente diferentes, ¿verdad que sí, hermanos? Porque dice la palabra que uno era fariseo y el otro era publicano. Así que entendemos que cuando habla del fariseo, estamos hablando de un hombre que conocía la palabra del Señor, que sabía cómo hacerla caminar delante de los hombres, interpretando la palabra del Señor, sabía qué hacer, cómo conducirse, ¿verdad? Era una persona que se supone que amaba a Dios, ¿verdad? Este fariseo. Pero encontramos en contraste a otra persona que dice, la palabra lo llama publicano. Y los publicanos eran aquellos que también eran gente del pueblo de Dios, pero que habían dado, que de alguna forma el pueblo los llamaba como traidores, porque ellos eran los que cobraban los impuestos del pueblo de Israel, eran los que cobraban, y muchas veces hacían fraudes, ¿no? De repente cobraban de más de lo que debían. Así que se le llamaba, lo conocían como un traidor, como un pecador, y se dice que a esta gente la tenían como a una prostituta. De la misma forma los miraban, como a un adúltero. De la misma forma los miraban a esos cobradores de impuestos. Así que en ese versículo, pero vemos en el versículo 9, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Pero ahí vemos, hermanos, que dice la palabra que a unos que confiaban en sí mismos como justos. Vemos, si leemos antes de ahí, vemos que Jesús estaba entre Samaria y Galilea, y se dice que iba por ahí Jesús, y entonces él empezó dando unas parábolas, ¿verdad? Acababa de limpiar, ¿verdad? De sanar a 10 leprosos, y bueno, estaba en ese trayecto, y siempre Jesús estuvo rodeado de mucha gente. Entre ellos había muchos que confiaban en él, y había quienes estaban ahí para ver qué beneficio podían obtener o en qué se equivocaban para acusarle, ¿verdad? Entonces, en un grupo siempre hay de todo, ¿no? En un grupo siempre hay gente que está a tu favor y gente que puede estar en contra de ti, obviamente hablando en el mundo, ¿no? Jesús, recordemos que iba en medio de una multitud muy grande. Entonces vemos que el Señor Jesús empieza diciéndoles esta parábola, porque Él habló muchas parábolas. Si usted empieza a leer como del capítulo 10 en adelante, vemos un montón de parábolas que el Señor Jesús habló a las gentes, amén. Y en este versículo empieza diciendo: a unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿verdad? Esta parábola empieza diciéndola porque él conocía el corazón de aquellos que le rodeaban, de aquellos que estaban con él. Entonces, ¿qué dice? A unos que confiaban en sí mismos como justos. Había gente entre esa multitud que se creían justos, ¿verdad? ¿Se imagina usted encontrarse a alguien que le diga, y muchas veces nos ha pasado eso, ¿no? Yo soy bueno, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito estar de rodillas tanto tiempo porque yo soy bueno, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Se están considerando, ¿cómo, hermanos? Justos, ¿verdad que sí? Ellos piensan que no necesitan, y eso es lo peor que nosotros podemos hacer, pensar que no necesitamos, ¿verdad que sí, hermanos? Lo más malo que nosotros podemos hacer es pensar que no necesitamos. Entonces viene la parábola y dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Fíjense, algunos se creían justos y menospreciaban a los otros. ¿A cuáles otros? Bueno, la parábola nos enseña que empieza hablando de dos fariseos, de un fariseo y un publicano, ¿verdad? Y entonces vemos ahí
que había una parte de religiosos y había otra parte que se consideraban pecadores, ¿verdad? Y los religiosos empezaban considerándose justos y, como en otras palabras, acusando a los pecadores, ¿no? Entonces vemos si seguimos leyendo el versículo, dice, como justos y menospreciaban a los otros. Digo también esta parábola. Y ahí el Señor Jesús empieza con la parábola. Y esas parábolas, en algún momento hemos escuchado que las parábolas son lo que es el reino de Dios, lo que el Señor quiere, ¿verdad que sí? Entonces, porque mire, si leemos, si vamos un poco más atrás en el capítulo 17, a ver, vamos a ver, es el capítulo 17, versículo 20. Fíjese lo que los fariseos, la pregunta que le hicieron, dice, en el versículo 20 dice, preguntado, fíjese, preguntado, no dice preguntando, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, ¿verdad? Entonces vemos que ellos estaban queriendo conocer el reino de Dios. Y en esta parábola les da una forma de cómo conocer el reino de Dios. Fíjese, porque empieza diciéndole así, en el versículo 18:10, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Ya expliqué un poco sobre lo que eran los fariseos, eran la gente religiosa, la gente que se decía, yo amo a Dios, y que se lavaban las manos a cada rato y que, bueno, eran la gente como los principales, ¿verdad? Era gente que era tenida en muy alta estima, ¿verdad? Entonces, ahora, en contraste, como dije, los publicanos eran lo peor del pueblo, era la gente que nadie quería, porque se les tenía como traidores, ¿verdad? Como ladrones y todas esas cosas. Bueno, en el versículo 11 dice, el fariseo puesto en pie, fíjense cómo empezó el fariseo, y empieza el Señor Jesús hablando sobre este hombre que se creía, religioso, ¿verdad? O que era un religioso más bien, pero que se creía que él estaba bien delante del Señor. Entonces empieza diciendo en el versículo 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, de esta manera. Fíjese, y ahí pone 2 puntos, ¿verdad? La palabra pone 2 puntos, lo cual nos indica como que nosotros tenemos que ponerle atención a esto, porque en el principio empieza diciendo, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Entonces vemos que él no estaba orando al Señor, ¿verdad? Primero nos damos cuenta, o debemos de darnos cuenta, que él no estaba orando al Señor, sino que oraba consigo mismo, o sea, para él, ¿sí? Para él. Qué tremendo, ¿no? No estaba orando al Señor, estaba orando para él. Ahora, ¿qué era lo que lo hacía hacer este tipo de oración? Bueno, su religiosidad, su mente transformada engañada, pensando que él ya no necesitaba nada de Dios, pensando que él ya estaba en el nivel que Dios esperaba o espera del hombre, ¿verdad que sí? Y qué tremendo que el hombre llegue a llegar a ese nivel, y si lo digo de esa forma es porque ellos llegaron, ¿verdad? Si ellos llegaron, cualquiera de nosotros puede llegar a ese nivel y pensar, yo ya estoy acá y ahí estoy bien. Ahí estoy bien, así que empieza el fariseo diciendo, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. O sea, para sí mismo, para él, no para Dios. No estaba orando a Dios, sino para él. Y sigue diciendo, el 11 dice, Dios, te doy gracias. Fíjese, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Qué dice? Ladrones. Entonces, primero vimos que decía que oraba para él mismo, ¿verdad? Y luego empieza nombrando a Dios. En otras palabras, no le está diciendo, oh Señor, yo me he esforzado por hacer esto, pero Señor, yo sé que te he fallado, sé que no lo he hecho en un 100%, sino él empieza diciendo de esta manera, Dios, ¿verdad? Dios, te doy gracias porque no soy
como los otros hombres. Fíjese. ¿Qué fue lo que enseguida hizo? Después de orar para sí mismo, dice que él empezó diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Qué empezó haciendo? Comparándose, ¿verdad? Se empezó poniéndose como en la balanza y diciendo: yo definitivamente no estoy en el nivel de este. Yo definitivamente estoy en un nivel más elevado. En otras palabras, ¿usted cree o nosotros podemos pensar que Dios necesitaba que el hombre le dijera en qué nivel estaba? No necesitaba a Dios, porque Dios sabe todo de nosotros, ¿verdad que sí? Él no necesita que nosotros le digamos: Señor, yo no soy como mi hermano, porque Él sabe si soy o no soy, ¿verdad que sí? Y lo malo de ahí es que quizás decir no soy, fíjese, después lo vamos a mirar, pero si el hombre piensa en compararse con alguien, hermanos, está equivocado, porque puede ser que en vez de que él estaba pensando que estaba en un nivel muy elevado, pero el Señor quizás lo estaba viendo en un nivel muy bajo por su actitud, ¿verdad que sí? Entonces vemos, sigue diciendo la palabra: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. En otras palabras, él estaba orando, dice que puesto en pie, ¿verdad? Puesto en pie, y empezó a orar consigo mismo y empezó diciendo: yo no soy como estos, te doy gracias porque no soy como estos. ¿Y qué empieza diciendo? ¿De qué forma era diferente? Dice que él no era ni un ladrón ni un adúltero. Y pone, por ejemplo, a aquel que estaba a su lado. Qué tremendo, ¿no? Pone como ejemplo a aquel que estaba a su lado, porque a estos hombres específicamente de esa forma se les llamaba ladrones y adúlteros, y se les tenía como lo más vil de la sociedad. Entonces empieza, a través de su oración, empieza condenando al que estaba a su lado. Qué tremendo, ¿no? Dice la palabra del Señor en el versículo 12: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Fíjese, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Gloria a Dios. Se está autoexaltando. Está diciendo: yo hago esto, yo hago lo otro, ¿verdad? Yo hago lo otro, yo hago lo otro. ¿Cómo lo vería el Señor? Aunque entendemos esto, que esto es una parábola y es un ejemplo, hermanos. Es un ejemplo que el Señor está dando, una parábola, ¿verdad? Pero lo que el Señor estaba tratando era de que el hombre se identificara en qué grupo estaba, ¿sí? Entonces acabamos de ver el grupo de los que decían: yo estoy bien, ¿sí? Entonces vamos al 13, que dice: mas el publicano, ya empezando a hablar del que estaba a su lado, dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Fíjese, y punto, pone punto aparte ahí. Dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos, ¿a dónde? Al cielo. Y la diferencia, hermano, que vemos ahí, dice que el otro se puso de pie, mientras que él ni siquiera quería elevar sus ojos al cielo. Y cualquiera de nosotros nos podemos preguntar: ¿por qué razón? ¿Por qué? Vamos a decirlo así: porque él no se sentía digno, mucho menos para que empezara a decir: yo no lo hago como aquel, yo no soy así, no soy así, ¿verdad que sí? Fíjese, entonces empieza, dice la palabra del Señor en el versículo 13: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que, ¿qué era lo que hacía? Sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Fíjese, este hombre reconocía quién era él, ¿verdad que sí? Y el otro también aparentemente reconocía quién era él, ¿verdad que sí? Pero lo malo era que aunque este estaba haciendo cosas buenas, no estaba en el nivel de buena gente como él creía. Estaba robándose algo que a él no le pertenecía. Mientras que este hombre
con su humildad, dice, más el publicano, estando lejos, que dicen, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. En otras palabras, está diciendo, Señor, yo sé que he robado, Señor, yo sé que he ofendido, Señor, yo sé que yo hago fraude a las personas, yo sé que soy un traidor a mi nación, a mi gente. Te pido misericordia, sé propicio. Te pido misericordia porque soy un pecador, necesito tu ayuda. ¿Verdad? ¿Qué diferencia entre uno y el otro? ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Qué diferencia entre uno y el otro? Dice la palabra del Señor en el versículo 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Qué tremenda palabra, ¿verdad que sí, hermanos? Y esta era solo una parábola, hermanos. Las parábolas, como dije, eran nada más lo que pues, son como algo de lo que encierra lo que es el reino de Dios. En otras palabras, el Señor no quiere, y el punto clave está al final. Mire, dice, os digo que este descendió a su casa, ¿qué? Justificado, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Vemos esto, hermanos, el final del versículo es la clave de todo lo que el Señor quiere decir en sí. El último versículo es la clave de lo que el Señor en realidad quiere enseñar. ¿Sí? Había este hombre que decía, yo hago esto, yo hago lo otro, y no soy ni esto ni soy aquello. Y había el otro que sabía quién era. Aunque el otro aparentemente sabía, pero no sabía verdaderamente. El otro sabía quién era y estaba aceptando su condición. Y ese es el problema del hombre, ¿verdad? Aceptar su condición, ¿verdad? Ese es el problema del hombre, aceptar su condición. Y cuando el hombre, la mujer, el niño, quien sea, no acepta su condición, ¿qué es lo que hay? Altivez. Cuando el hombre dice yo, y el yo se le pega, hay altivez en su corazón. Cuando el hombre no reconoce que es un pecador, hay altivez en su corazón y es necesario que el Señor haga algo en sus vidas, pero Él no puede hacer nada si Él no quiere. ¿Sí? Hay altivez en el corazón del hombre, porque dice en el versículo 14, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. En otras palabras, no está diciendo que porque este actuó de esta forma no significa que no fue justificado en algún tiempo. De seguro, si esta parábola fue tomada de alguien, de un ejemplo vivo de algo que sucedió, si este fariseo reconoció su falta, él pudo haber sido justificado después, ¿verdad? Porque la Biblia dice que este descendió primero justificado antes que el otro, ¿sí? Eso no, cuando dice que este fue justificado y que el otro aparentemente lo vemos como el malo de la parábola, no significa que no fue justificado. Significa que mientras que él no reconoció su falta, no fue justificado hasta que reconoció quién verdaderamente era él y quién es Dios, ¿verdad? Entonces vemos que el Señor dice antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, fíjese, y enaltecerse, hermanos, es tan sencillo, hermanos, de verdad que sí es sencillo enaltecerse. Cualquier cosa puede enaltecer al hombre, cualquier cosa, hermanos. Y eso va a depender de nosotros. Si nosotros permitimos que algo que pueda traer vanidad a nuestra vida y nos haga pensar que somos mejores, ¿verdad? Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos en este versículo que dice, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Aunque como dije en el principio era solo una parábola, hermanos, porque es una parábola, ¿verdad? Era un ejemplo para todos aquellos que estaban escuchando. No solamente porque él pensaba que quizás entre ellos había altivez de espíritu, sino que en el versículo primero que leímos, dice, unos que confiaban en sí mismos.
Entonces no estaba a ver a quién le cae. Él estaba diciendo las cosas porque sabía que ahí había alguien que verdaderamente necesitaba entender esto. Que cuando el hombre piensa que es alguien no siendo nada, está perdido. ¿Verdad que sí? Cuando el hombre piensa que es alguien no siendo nada, está perdido. Porque si somos alguien es por Cristo, solamente por Él. Amén. Así que, hermanos, la humillación es tan importante en nuestras vidas. Y la humillación viene al hombre solamente cuando el hombre, como dije, la mujer o cualquier persona reconoce su falta, reconoce su pecado. Y la humillación no es que yo venga delante de usted que le haya ofendido y me tire delante de usted y me deje que me haga lo que usted quiera, ¿verdad? Sino que la humillación es que yo sienta dolor en mi corazón por lo que hice, que me arrepienta y que no lo vuelva a hacer. ¿Verdad que sí? Porque yo soy hombre, yo me equivoco, yo falto y cuando menos lo pienso ya fallé a alguien. Pero lo importante es que de esa lección, después de la humillación, que me humillé delante del Señor primeramente, ¿verdad que sí? Y el Señor que le dijo a la mujer aquella, vete y no peques más. Entonces es cuando verdaderamente hemos reconocido y nos hemos humillado y hemos reconocido que hemos faltado, que hemos hecho mal. Así que, hermanos, la humillación dice que nos lleva dice la palabra ahí en el versículo 14, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Todo aquello, todos nosotros, hermanos, el día que nos humillamos delante del Señor, reconocimos al Señor, el Señor nos ha ido levantando, ¿verdad que sí, hermanos? Pero ¿qué pasaría si nosotros no hubiésemos reconocido nuestro pecado, la falta, la necesidad que tenemos del Señor? ¿Qué pasaría? Bueno, fuéramos quebrantados. Hoy en día estuviéramos asustados, hoy en día estuviéramos preocupados. No significa que no pensamos en esto, pero el gozo es nuestra fortaleza, ¿verdad? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que seguimos adelante. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, reconociendo nuestras faltas, ¿verdad? Es necesario que cada uno de nosotros siempre pensemos en que el Señor nos está mirando. Porque ¿qué podemos hacer sin que el Señor lo sepa? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hablar sin que el Señor no lo sepa? ¿Qué? Todo lo sabe Él. Así que, reconociendo nuestras faltas, humillándonos, el Señor va a ser glorificado en nuestras vidas. Amén. Vemos que, como dije, era una parábola, pero no solamente la dijo por a ver a quién le cae, sino lo dijo porque Él sabía que había unos que confiaban en sí mismos y puso esta parábola como ejemplo. Esa parábola que de seguro libertó a muchos en ese día. Amén. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta palabra sea de edificación, ¿verdad? Porque tiene que ser de edificación para nuestras vidas, porque la palabra es lo que hace, edifica nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Y cuando nos encuentra la palabra medio torcidos, es lo que hace, nos endereza, ¿verdad que sí, hermano? Si resulta que encontramos que la palabra nos está diciendo que cualquiera que se enaltece y en alguna forma nosotros estamos enaltecidos, pues ¿qué hace? Nos endereza, ¿verdad que sí? Si nosotros queremos. Amén. Si nosotros permitimos al Señor. Así que damos gracias al Señor. Le invito a que se ponga de pie. Y así vamos a despedirnos, a dar gracias al Señor por la palabra. Y bueno, que el Señor siga haciendo lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Amén. Porque si Él nos llamó, Él nos seguirá enseñando. Amén. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias en esta hora porque tú eres bueno, Señor. Porque tu amor y tu misericordia, Señor, no se ha apartado de tu pueblo, Señor. Gracias te doy por tu palabra, Señor, en esta hora ciudadana, Señor. Pido en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, aleluya, poniendo en nuestros corazones, Señor, el reconocer quién eres tú, Señor, el reconocer quiénes somos nosotros, Padre. En esta hora te doy gracias y te pido, Padre de la gloria, que tu palabra haga ese efecto, Señor, por la cual tú la has enviado, Señor. Aleluya, Señor, gracias. Bendice, Señor,
familias, allá donde se encuentran, Señor, glorifica, Padre, porque tuyo es el poder y la gloria, Señor. En esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es buena, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Yo pensé que iban a cantar.